El mundo lloró a Juan Gabriel el 28 de agosto de 2016, pero la herida que marcó su vida había empezado mucho antes, cuando todavía no era el Divo de Juárez, sino un niño llamado Alberto Aguilera Valadez, separado de su madre, encerrado en un internado y obligado a aprender demasiado pronto que el amor también podía doler. Durante años millones cantaron sus canciones, sin saber que detrás de esa voz enorme había un niño que había esperado una visita, una explicación, una caricia, una respuesta. El público veía al artista vestido de blanco, dueño del escenario, capaz de levantar multitudes con una sola frase. Pero antes de ese brillo hubo pobreza, silencio, abandono emocional y una infancia que casi nadie quiso mirar. Alberto nació el 7 de enero de 1950 en Parácuaro, Michoacán. Fue el menor de una familia numerosa. Su madre se llamaba Victoria Valadez Rojas. Su padre, Gabriel Aguilera Rodríguez, trabajaba en el campo y cargaba con una vida marcada por la dificultad. La familia no tenía lujos, no tenía estabilidad, no tenía el futuro asegurado. Lo que sí tenía era una fragilidad que tarde o temprano iba a romperse. La tragedia familiar se aceleró cuando su padre sufrió una crisis que cambió el destino de todos. Según las versiones biográficas más repetidas, Gabriel Aguilera fue internado en un hospital psiquiátrico después de un episodio que dejó a la familia en una situación todavía más desesperada. Para un adulto aquello podía explicarse como una cadena de desgracias. Para un niño era simplemente la desaparición del padre y el derrumbe de la casa. Victoria quedó sola con hijos sin recursos suficientes y con una decisión imposible frente a sus ojos. Parácuaro ya no ofrecía salida. Por eso se trasladó con su familia hacia Ciudad Juárez, en Chihuahua, una ciudad fronteriza, donde muchos mexicanos buscaban trabajo, comida y una oportunidad. Pero llegar a Juárez no significó encontrar paz. Significó empezar otra batalla. Allí apareció la decisión que marcaría para siempre la vida de Alberto. Su madre lo llevó a una institución conocida como el Tribunal, una escuela-internado para niños. Él tenía apenas unos años. No entendía de economía de desesperación, ni de madres obligadas a elegir entre el hambre y la separación. Lo único que un niño entiende en ese momento es que su madre se va y él se queda. Por eso la frase más dura de su historia no necesita exageraciones. Alberto pasó cerca de 8 años en aquel lugar. 8 años en la vida de un adulto pueden ser una etapa. En la vida de un niño son casi toda la infancia. 8 años esperando, creciendo entre paredes ajenas, mirando cómo otros niños también cargaban ausencias, aprendiendo a no pedir demasiado para no sufrir más. Muchos han discutido si Victoria lo abandonó o si lo internó porque no tenía otra salida. La respuesta más honesta es la más dolorosa. Tal vez como madre intentó salvarlo de la miseria, pero como hijo Alberto vivió esa decisión como una herida. La pobreza puede explicar muchas cosas, pero no borra el vacío que siente un niño cuando necesita a su madre y no la tiene cerca. En el tribunal, Alberto no era una estrella en formación. Era un niño más, uno de tantos, con ropa sencilla, con hambre de afecto y con una sensibilidad que todavía no sabía cómo defenderse. Allí conoció la disciplina, la soledad y también la música. En medio de esa vida dura hubo una figura decisiva. Juan Contreras, un maestro que notó en aquel niño algo especial. Juan Contreras no solo le enseñó música, le abrió una puerta. Le mostró que el dolor podía convertirse en sonido, que una emoción podía tener melodía, que una ausencia podía volverse canción. Alberto aprendió a tocar, a escuchar, a componer, a mirar el mundo con otra intensidad. Si la vida le quitó el refugio familiar, la música empezó a ofrecerle otro tipo de casa. Pero esa casa no era cómoda. Era una casa construida con recuerdos. Cada nota parecía venir de un lugar profundo.
Cada frase tenía una tristeza que no se aprende en los libros. Alberto no cantaba como alguien que busca impresionar. Cantaba como alguien que necesitaba sacar algo de adentro para no romperse. A los 13 años decidió salir de aquel mundo de internado. No fue una salida triunfal. Fue el paso de un adolescente que ya había vivido demasiado. Durante un tiempo permaneció cerca de Juan Contreras. Después volvió a acercarse a su madre. Pero el regreso no borró los años perdidos. Una puerta puede abrirse de nuevo, pero la infancia no regresa completa. En Ciudad Juárez, Alberto empezó a buscarse la vida. Vendía, trabajaba, cantaba donde podía, observaba a la gente y guardaba cada escena como si supiera que un día todo eso terminaría dentro de una canción. La frontera era dura, pero también era un escenario vivo. Había cantinas, calles encendidas, trabajadores migrantes, noches largas y gente que llevaba sus penas en silencio. De ese ambiente nació parte de su identidad artística. Ciudad Juárez no fue solo un lugar en el mapa, fue el territorio donde Alberto dejó de ser únicamente el niño herido y empezó a convertirse en un creador. Por eso más tarde lo llamarían el Divo de Juárez. No porque hubiera nacido allí, sino porque allí se forjó su leyenda. Antes de ser famoso, conoció el rechazo. Tocó puertas que no se abrieron. Cantó en espacios pequeños. Durmió con incertidumbre. Fue juzgado por su forma de hablar, por su forma de moverse, por su sensibilidad, por su diferencia. Pero había algo que nadie podía quitarle. Cuando interpretaba una canción, la gente sentía que no estaba fingiendo. Esa fue su arma más poderosa. Juan Gabriel podía ser teatral, brillante, exagerado y luminoso, pero debajo de todo eso había verdad. Sus gestos grandes no ocultaban el dolor, lo exponían. Su manera de cantar parecía decirle al público que la vergüenza no estaba en llorar, sino en fingir que no dolía. Su primer gran impulso llegó cuando empezó a presentarse bajo nombres artísticos y a luchar por un espacio en la música popular. En 1971 lanzó No tengo dinero, una canción que conectaba directamente con su propia historia. No era solo una frase pegadiza, era casi una declaración de origen. Él sabía lo que era no tener dinero, no tener protección, no tener una puerta segura a la cual volver. La canción lo hizo visible. A partir de ahí, Alberto Aguilera Valadez comenzó a quedar atrás, y Juan Gabriel empezó a ocupar el escenario. El nombre no fue casual. Juan recordaba a Juan Contreras, el maestro que lo acercó a la música. Gabriel venía de su padre. En ese nombre artístico estaban las dos figuras masculinas que marcaron su vida, una desde la enseñanza y otra desde la ausencia. Pero el éxito no curó de inmediato las heridas. A veces solo les dio una forma más hermosa. Juan Gabriel comenzó a componer para sí mismo y para otros artistas. Su talento no se limitaba a cantar. Era un creador incansable. Con los años se le atribuyeron más de 1.800 canciones. Esa cifra no habla solo de productividad. Habla de una necesidad casi desesperada de convertir la vida en música. Canciones como Querida, Hasta que te conocí, Se me olvidó otra vez, el Noa Noa y Amor Eterno no se volvieron himnos por casualidad. Funcionaron porque parecían escritas desde una memoria colectiva. Cada persona encontraba en ellas una pérdida, una espera, una traición, una nostalgia o una despedida. Juan Gabriel cantaba lo suyo, pero el público escuchaba lo propio. Amor Eterno se convirtió en una de las canciones más asociadas al duelo en el mundo hispano. Aunque muchas personas la relacionaron con la muerte de una madre, su fuerza iba más allá de una historia específica. Era una conversación con alguien que ya no está. Era la voz de quien sigue amando después de perder. Y por eso, millones la hicieron suya en funerales, homenajes, despedidas y momentos íntimos. Lo más impactante es que Juan Gabriel podía hacer llorar a un estadio entero y al mismo tiempo mantener una sonrisa escénica. Esa contradicción
era parte de su misterio. Parecía decir que el dolor no siempre se presenta con lágrimas visibles. A veces se viste de gala, se maquilla, se sube a un escenario y canta más fuerte que todos. Su relación con su madre fue una de las zonas más sensibles de su vida pública y privada. No se puede reducir a una acusación simple. Victoria fue una mujer pobre presionada por circunstancias brutales. Pero Alberto fue un niño que sufrió la separación. En esa tensión está el corazón de la historia. No hay villanos fáciles. Hay pobreza, enfermedad, abandono, culpa, supervivencia y memoria. Cuando una madre entrega a un hijo a un internado porque no puede sostenerlo, la sociedad suele mirar solo la decisión adulta. Pero casi nunca mira la mente del niño que queda atrás. Ese niño no sabe que su madre está desesperada. No sabe que el dinero no alcanza. No sabe que la vida puede poner a una mujer contra la pared. Solo sabe que la persona que más necesita no duerme a su lado. El ascenso del Divo fue extraordinario. Pasó de los internados y las calles de Juárez a los grandes escenarios de México, América Latina y Estados Unidos. Llenó palenques, teatros y auditorios. Grabó decenas de discos. Vendió millones de copias. Escribió para Rocío Dúrcal, Isabel Pantoja, Lucha Villa, Ana Gabriel y muchos otros nombres importantes. Su voz se volvió parte de la vida familiar de varias generaciones. Pero cuanto más grande se hacía la leyenda, más inquietante se volvía la pregunta. ¿Cómo pudo salir tanta belleza de una infancia tan rota? La respuesta no es simple. El dolor por sí solo no crea arte. Muchas personas sufren y quedan destruidas. Lo excepcional en Juan Gabriel fue su capacidad de tomar la humillación, la pobreza, la soledad y el rechazo, y convertirlos en una forma de comunicación directa con el pueblo. En sus presentaciones, Juan Gabriel rompía las reglas de lo que muchos esperaban de un cantante masculino en la música mexicana. Se movía con libertad, hablaba con emoción, gesticulaba sin miedo, y convertía cada escenario en un teatro de sentimientos. Algunos lo criticaron, otros se burlaron. Pero el público lo entendió antes que los críticos. Entendió que esa forma de cantar no era debilidad, era valentía. El niño que había aprendido a sobrevivir en silencio se convirtió en un adulto que no le pedía permiso a nadie para expresar lo que sentía. Esa fue una de sus victorias más profundas. No solo triunfó vendiendo discos, triunfó porque convirtió la sensibilidad en poder. En un mundo que muchas veces castiga al que llora, él hizo del llanto un acto público. El 28 de agosto de 2016, la noticia de su muerte sacudió al mundo de habla hispana. Murió en Santa Mónica, California, a los 66 años. Venía de presentarse en Estados Unidos y seguía activo como si la energía del escenario todavía lo empujara. Su muerte no se sintió como la pérdida de una celebridad más. Se sintió como la partida de alguien que había acompañado dolores familiares, amores imposibles y despedidas personales durante décadas. En México, su muerte provocó homenajes multitudinarios. En Ciudad Juárez, en Bellas Artes, en programas de televisión. En radios, en casas y en calles, la gente volvió a cantar sus canciones, como si fueran oraciones populares. Muchos no lo conocieron personalmente, pero sintieron que una parte de su propia historia se iba con él. Ahí aparece la ironía más cruel. El mundo lloró al artista cuando murió, pero no siempre vio al niño cuando sufría. Lloró al Juan Gabriel, que llenaba escenarios, pero casi nadie pudo consolar al Alberto, que pasó años separado de su madre. Aplaudió al hombre que cantaba Amor Eterno, pero no pudo devolverle los años en los que él mismo necesitó amor cotidiano, amor presente, amor cerca. Esa es la razón por la que su infancia sigue siendo tan importante. No es un detalle secundario de una biografía famosa. Es la raíz emocional de toda una obra. Sin entender al niño de Parácuaro,
sin mirar al adolescente de Ciudad Juárez, sin detenerse en los años de El Tribunal, es imposible comprender por qué su música tenía esa mezcla de fiesta y herida de risa y despedida de orgullo y súplica. Por eso su historia no debe contarse solo como la de un cantante exitoso. Debe contarse como la de un niño al que la vida le quitó demasiado pronto la sensación de hogar y que años después construyó un hogar emocional para todo un continente. Cada vez que alguien canta una de sus canciones, en una fiesta, en una despedida o en una noche de tristeza, Alberto vuelve a aparecer detrás de Juan Gabriel. Y quizá esa sea la imagen final más poderosa. Un niño espera en silencio dentro de un internado. No sabe que un día su voz será escuchada en México, Colombia, España, Estados Unidos y toda América Latina. No sabe que multitudes gritarán su nombre. No sabe que el mundo entero lo llorará. Solo sabe que extraña a su madre. Muchos años después, ese niño se sube a un escenario convertido en Juan Gabriel. Levanta los brazos, sonríe, canta y hace llorar a miles. Pero en el fondo de cada aplauso sigue vibrando la misma pregunta que lo persiguió desde la infancia. ¿Cómo se aprende a vivir cuando el primer amor de la vida también fue la primera gran ausencia? Esa pregunta nunca tuvo una respuesta sencilla. Tal vez por eso Juan Gabriel escribió tanto. Tal vez por eso cantó como si cada concierto fuera una confesión. Tal vez por eso millones siguen sintiendo que sus canciones no envejecen. Porque no hablaban solo de un amor perdido. Hablaban de la necesidad humana más básica. Ser amado, ser visto, ser recordado. Al final, el Divo de Juárez no dejó únicamente discos, premios, conciertos y frases inolvidables. Dejó una historia que obliga a mirar detrás del espectáculo. Detrás del artista que todos ovacionaron, había un niño que tuvo que aprender a despedirse antes de entender la vida. Y detrás de cada canción que hizo llorar al mundo, estaba la infancia cruel que casi nadie quiso ver.